A continuación, vamos a saber más acerca del proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento, con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad, se está llevando a cabo un proyecto de restauración fluvial denominado Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Este proyecto se presenta como una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad, implementando soluciones basadas en la naturaleza que vamos a conocer. Buenas tardes, yo soy Mari Carmen y soy parte del equipo técnico de la oficina del Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Motivo por el que os hemos juntado hoy porque queremos llevar a cabo una actividad en la que expertos en diferentes materias de la parte de patrimonio cultural pues nos van a explicar en su materia todo este patrimonio que recoge y envuelve el río Guadalquivir, ¿no? Ya tuvimos anteriormente una sesión en la que se hablaba sobre el patrimonio natural y ahora no nos podemos olvidar que los ríos no solo son medio ambiente, sino que también han formado parte de nuestra cultura durante muchísimos años. Entonces, antes de nada, para los que no sepáis o no hayáis enterado de lo que consiste el proyecto, nosotros estamos con una subvención para restaurar entornos fluviales que nos las concedieron, son unos fondos europeos, los Next Generation. Nos dieron cerca de 3 millones de euros para realizar estas intervenciones y nuestro nodo superior es la Fundación Biodiversidad, que es la que se está encargando de que el proyecto se esté ejecutando correctamente y que esos fondos estén bien aprovechados. El proyecto consta de 3 fases. Una primera que consistió en una limpieza del cauce del río, tanto de residuos sólidos como de extracción de lodo. ¿Vale? Entonces, lo que perseguimos con esa acción es recuperar el perfil natural hidrológico que tiene el río. Y todo esto, que se me ha olvidado mencionar, enfocado a mitigar el riesgo de inundación al que se enfrenta la ciudad de Andújar. Muchos de los que estáis aquí seguramente habréis vivido alguna de las históricas inundaciones que ha tenido la ciudad, ¿no? Pues eso, la última creo que fue en torno a 2010, que el agua llegó cerca de lo que es el se llegó a meter dentro del polideportivo, por la zona del Aldi. Pues con esta subvención y todas estas medidas están enfocadas a mitigar. Y digo la palabra mitigar porque tenemos que ser plenamente conscientes de que eliminar por completo las inundaciones cuando estamos en la ribera del Guadalquivir es prácticamente imposible. Los ríos se mueven, los ríos son elementos vivos, entonces podemos llegar a afrontar y a intentar mitigar esas inundaciones, sobre todo aprender a prevenirlas y a saber cuándo una situación es real o cuándo es alarmismo. Entonces, pues no nos queda otra que aprender a convivir y a coexistir con la naturaleza que nos rodea. Pues muy bien, la primera fase la tenemos ya terminada, que consistió en esa extracción de lodos que se han acopiado en una parcela y los cuales se van a reutilizar para la segunda parte del proyecto que está ya en marcha, que es la ejecución de un sendero y una reforestación. Ese sendero va desde el Puente Romano hasta el Molino de la Aceña, tendrá una longitud de 3,3 kilómetros y estará dotado pues, de zonitas de descanso, algún merendero y sobre todo con la revegetación que va a recuperar esa naturaleza que se encuentra en la ribera y está un poco mermada. ¿Vale? Y ya finalmente la última intervención es menos atractiva pero también muy necesaria y es aquí en el entorno urbano. Se va a generar una área, un parque permeable para que el agua pueda drenar bien. Ese parque estará ubicado justo enfrente del lavadero del Elefante Azul. No sé si sabéis, una zona que hay conforme te incorporas de la autovía, por donde pasa el arroyo Minguillo. Todo eso se va a habilitar bien y luego también otra intervención que es por el arroyo Mezcanza, que este no se va a ver tanto porque se va a intervenir en el alcantarillado. Lo que se pretende mejorar es el drenaje urbano para que el agua no se acumule, no forme balsa y pueda circular bien. Y luego otra parte importante pues el tema de la divulgación y la concienciación ambiental, porque si no somos conscientes de qué es lo que tenemos en nuestro entorno, no vamos a poder conservarlo ni cuidarlo. Entonces os doy la bienvenida a todos
Espero que os guste mucho el proyecto y que os guste mucho la sesión que tenemos hoy. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, también os doy la bienvenida pues, a la Sala de la Caballeriza, donde estamos, en este Palacio de Don Gómez, un palacio que ya sabéis que alberga nuestro Museo Arqueológico. Por un lado, citar que es un placer, evidentemente, para mí, como concejal responsable del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, pues presentar un evento, una jornada de este tipo, porque no podemos olvidar que forma parte de nuestro compromiso con la protección, la recuperación y la puesta en valor de nuestro entorno natural e histórico. Este ciclo de conferencias sobre el Guadalquivir en Andújar, que está enmarcado, como bien ha citado la compañera Mari Carmen, en el proyecto del Parque Fluvial Orgánico Besando y Abrazando el Guadalquivir, pues es un pasito más pues para continuar trabajando, sobre todo por el patrimonio de Andújar, que siempre estamos reivindicando y echando en falta ese mimo y ese cuidado de nuestro patrimonio. Entre ellos, pues adelanto también que estamos en proyectos, trabajando para la adquisición del molino de las Aceñas. Este ciclo no solo representa una apuesta por el conocimiento y la reflexión sobre nuestro patrimonio, sino que también es un paso firme hacia la transformación sostenible del entorno del río Guadalquivir. Y, por lo tanto, un río que tanto ha significado y que sigue significando pues, para nuestra ciudad de Andújar. Contamos con una mesa de gran nivel donde la va a moderar nuestro amigo Juan Vicente Córcoles, historiador, escritor, profesor y, por supuesto, pues con los expertos tan reconocidos como son Rafael Casuso, académico de la Real de Bellas Artes de Sevilla, Noelia Martínez, técnico de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de Jaén, Maudilio Moreno, que también lo conocemos todos, arqueólogo, y Enrique Gómez, que también lo conocemos todos de sobra como cronista oficial de la ciudad. Por lo tanto, este proyecto no podemos olvidar que está apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está financiado por los fondos de la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento de Andújar animamos siempre a participar en esta jornada, que siempre inviten a todos los que estamos aquí presentes, que por eso nos preocupa el patrimonio de Andújar, a una reflexión y a un diálogo sobre cómo podemos seguir cuidando y valorando, por ejemplo, nuestro río Guadalquivir como eje vertebrador de nuestra identidad natural, histórica y cultural. Entonces, decimos mucho una frase en el área que es porque abrazar el Guadalquivir es también abrazar el futuro de Andújar. Yo creo que va siendo hora de dejar de darle la espalda al río y que con este tipo de proyectos e intervenciones pues logremos integrar realmente a nivel social, ambiental, económico y cultural el río en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias y paso ahora la palabra a Juan Vicente, que va a ser el que va a moderar todos los ciclos de conferencia. Gracias. Muy bien, pues gracias, Emilio. Una actividad más dentro de este proyecto, un proyecto ilusionante, que yo creo que cuando termine, pues el río Guadalquivir debe estar integrado en Andújar, no darle la espalda como le ha dado hasta todo este tiempo. Yo tengo aquí cerca unas notas entre los siglos XVI y XVIII, tengo más de 200 referencias en actas capitulares sobre el río Guadalquivir. Luego tengo también una visión de los viajeros románticos, que todos dan sus pinceladas sobre el río. Es una zona natural, lógicamente, en aquella España pues llamaba mucho la atención. Y nada más, yo cada vez a los ponentes, todos son todos de Noelia Martínez como técnica de cultura, Enrique como cronista, Maudilio como arqueólogo y Rafael Casuso como historiador del arte, pues todos tienen algo que decir. Yo le dije a ellos que 8 o 10 minutos para exponer con proyección, si lo necesitaban, y luego después, pues si hay un coloquio, alguna pregunta, alguna cosa, pues estamos a su disposición. La comunidad autónoma está aquí en este proyecto, tutelando este proyecto, y dice, ¿por qué tiene que tutelar? Bueno, pues voy a introducir para que se entienda un poco el papel de la Administración y la figura de protección.
y un breve paso por el marco normativo. Haré una introducción en el qué es patrimonio, qué es la gestión y de cuántos bienes hablamos, cómo ejercemos esa tutela y hablaré un poco de retos de futuro. Pasaremos por el río, aterrizaremos en el río, pero para llegar al río tenemos que hablar antes también de todo el proceso de la provincia y de la comunidad. Bueno, pues sí, el patrimonio histórico es un pilar básico de fortalecimiento de la identidad colectiva. El enriquecimiento de cualquier cultura pasa por ir más allá. Un BIC no es solo un bolígrafo, un BIC es un bien de interés cultural y desde las administraciones tenemos que fomentar que estos bienes no sean legado y futuro, sino el préstamo de las generaciones futuras. Tenemos que ir más allá porque es un derecho fundamental, es un derecho al ocio y al disfrute. Y le debemos ese conocimiento, la investigación y esa difusión del patrimonio histórico a la par que la protección. Andalucía es región fuente de cultura, de patrimonio histórico y en nuestro marco normativo pues es un mandato constitucional y nuestra principal ley es la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007 que viene como desarrollo o novedad de la del 91 y la estatal, el marco estatal es la del 85. Pues las leyes, los reglamentos, las directrices, las órdenes, las resoluciones, las recomendaciones son las herramientas de las que nosotros disponemos para ejercer la tutela sobre los bienes que conforman el patrimonio histórico andaluz. ¿A través de qué instrumentos? Pues a través del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. El catálogo contempla 3 categorías: los bienes de interés cultural, BIC, los bienes de catalogación general y el inventario general de bienes muebles del patrimonio histórico español, pero además hay otro instrumento adicional que es el inventario de bienes reconocidos del patrimonio histórico andaluz. Nuestra ley vino a través después de las categorías tradicionales de monumentos, conjuntos históricos, jardín, sitio y zona arqueológica. Nuestra ley vino a profundizar un poquito más en algunas figuras. Pues de las diferentes tipologías sabemos que tenemos el BIC monumento, el BIC conjunto, el BIC jardín, el BIC sitio histórico, la zona arqueológica, los lugares de interés etnológico y las zonas patrimoniales. Puedes pasar. Pues tipología, ejemplos de estas tipologías de monumentos, pues pasa así. Pues tenemos la iglesia Santa María en Torre Perogil, por ejemplo, o nuestro Palacio Municipal, son BIC monumentos, conjuntos históricos, tenemos 23 conjuntos en nuestra provincia, Andújar lo es, también lo es Cambil, por ejemplo, con una topografía mucho más diferenciada que la de Andújar. Jardines, tenemos el Paseo del Salón en Granada, y sitio histórico, los jardines de Jabalcú, y como zona arqueológica tenemos la zona de los Villares o Isturgi, aquí en Andújar también. Lugares de interés etnológico como la Huerta de Pegalajar o la zona patrimonial, que fue una novedad de nuestra ley y la primera zona, tenemos el orgullo de tener la primera zona patrimonial declarada en el territorio andaluz, la zona patrimonial de Otiña. Pues sí, pero ¿de cuánto hablamos? ¿De cuántos bienes hablamos? Parecen, son muchos, pocos. Bueno, pero es que además de los bienes y de estas tipologías, a través de las instrucciones particulares, que son los instrumentos que regulan precisamente cada obra y cada actuación que se puede realizar en el entorno de un BIC para preservarlo, además delimitan unos entornos y unos entornos que serán potestativos, podrán o no delimitar, pero cuando así se delimitan, los entornos vienen a aumentar la familia. Todos esos bienes que conforman los entornos son los que también hacen que los bienes, la tutela sea creciente. Además de otros muchos caminos, como la disposición adicional 8ª, que eso protege los bienes del megalitismo, otros artículos que protegen nuestras instituciones, como archivos, bibliotecas, cuevas, abrigos a través de la ley española, o la disposición segunda de la estatal, que protege todos los elementos de la arquitectura defensiva, castillos, sin necesidad de tener una declaración individualizada, escudos, heráldicas, cruces de términos, hórreos, cabazos, en fin. Tenemos 23 conjuntos en la provincia, difíciles de gestionar. Conjuntos son
agrupaciones homogéneas con todos los bienes en ellos contenidos. Andújar lo es, repito, y además de sus bienes singularizados, Andújar tiene la particularidad de que en 2007, cuando se revisa la declaración de conjunto histórico, se incluye, hay un paso muy importante, se incluyen arrabales y se incluye ¿qué? El puente. El puente, inexplicablemente, no formaba parte del conjunto. Bueno, pues, ¿qué hace la Consejería? La Consejería con competencia de Cultura se ocupa de eso, de esa tutela, de conservación de todos estos bienes que hemos dicho que venimos recogiendo a través de las diferentes figuras e instrumentos. Nos preocupamos, pues, eso de la protección y conservación de los bienes, del fomento de la investigación sobre ellos, de la implantación de nuevas tecnologías, de la conservación y, en particular, en las delegaciones, pues, ejercemos una tutela muy estrecha a través de las inspecciones, por ejemplo, en materia arqueológica y en materia arquitectónica también, porque cada vez más se están simplificando los procesos y las declaraciones responsables están tomando mucho protagonismo, con lo cual es más necesaria esa labor de inspección. ¿Cómo la ejercemos? Pues aquí algunos casos concretos. Por ejemplo, en la Catedral de Jaén se concedió una subvención excepcional ¿para qué? Pues para sustituir la vidriera. Se restauraron, se hizo un trabajo de conservación preventiva, se instalaron unas vídeos isotérmicas exteriores que venían así resumiendo mucho, pero bueno, son ejemplos para que se vea la variedad de tutela que puede una comunidad autónoma ejercer en una provincia. Y, por supuesto, un trabajo de investigación en determinadas escuras heráldicas, y esto posibilita, pues, que la catedral vuelva a ser la Catedral de la Luz, el apelativo que tuvo en el momento en el que se construyó. Otro caso, pues, por ejemplo, el de las pinturas rupestres del Parque Natural de Peñaperros. En Andalucía tenemos, en Jaén tenemos, un segundo para aquí. En Jaén tenemos la suerte de contar con pinturas del arco levantino, son patrimonio mundial y no del arco levantino, y en este conjunto de 13 estaciones pues había habido ya unas pintadas y unos grafitis. ¿Cómo se actúa? La Consejería actúa con proyectos multidisciplinares, como investigando, estudios diagnósticos, fotogrametrías, estudios de patologías, estudios de propuestas de conservación muy precisas. Cuando ya se consiguieron, y por supuesto también dinamización y difusión, porque es muy importante que este patrimonio se conozca en la justa medida. No somos muy partidarios de vallar y de limitar, pero sí de proteger con la medida necesaria para que el patrimonio no se convierta no sea un riesgo su conocimiento. En estos 13 conjuntos, cuando ya se terminaron esos trabajos, ya a la siguiente ya sí, ¿qué pasa? Pues esas navidades justo aparecen estas pintadas con un spray que lo que se dice, si la inspiración llega a que me encuentre trabajando estábamos, acabábamos de constituir el equipo, acabamos de analizar el soporte, la piedra, qué disolventes le iban bien, qué disolventes no le iban bien, con lo cual fue trabajo de un mes que pudimos erradicar todas las pinturas quedaron como nuevas, ahí se ve, pasa al siguiente, y esa es la base de la conservación, trabajar casi, ir siempre un paso por delante, para que cuando llegue el problema estén los estudios, los deberes hechos. Las pinturas ya se pueden visitar de nuevo, son unos perfiles bitriangulares con un macho en época de celo al lado, y son conocidas como las sacerdotisas. Tenemos algún caso más ya sí en Andújar. A ver, ¿podemos pasar? Bueno, un vídeo, dejo la presentación y luego lo podemos pasar, porque si no esto lo vamos a pasar rápido. Son casos de competencia delegada en conjuntos históricos. Andújar está ahí, ya tiene los deberes hechos, es la única ciudad que ha conseguido desarrollar después de la ley el planeamiento de protección, pero le queda un paso más, que es concretar esas medidas pasa. Son temas de tutela. Esta es una portada renacentista que se descubrió durante las obras en una vivienda. A todos os sonará, la calle Cava de Úbeda.
Y el caso de Andújar, pues si todo va bien, será un caso de delegación de competencia reciente. Aquí tenemos otro en Úbeda con la Fundación Medina Celi y la necesaria musealización para devolver al San Juanito, San Giovannino a su sitio, que era este. Y bueno, y en Andújar pues también tenemos el caso de este conjunto histórico. Como decía, en 2007 se amplía el conjunto, se incorpora el río, podría haber sido más extenso, pero fue suficiente para saber que el río y su conexión con el Guadalquivir es fundamental para entender el desarrollo de la ciudad y su relación con las diferentes civilizaciones. El ámbito del plan especial, que se ciñe al del conjunto declarado, la relación con el suelo urbano, el planeamiento también es un ámbito donde la Consejería se pronuncia y todo su desarrollo. ¿Por qué contamos esto? Pues tenemos que saber que esa relación también del conjunto histórico, la relación con el conjunto amurallado, las torres, el río, ¿a qué nos lleva? Pasa. Pues nos lleva al caso de, por ejemplo, de la muralla de Luis Vives. La ley de expropiación forzosa considera de interés social las obras y adquisiciones necesarias para posibilitar la contemplación de un BIC. En ese contexto, la Consejería tuvo a bien expropiar esas cocheras. Habíamos intervenido a través de fondos FEADER en la restauración de la cara norte, pero la cara sur, al quedar oculta por las cocheras, no se pudo intervenir. El recinto amurallado son estos lienzos, 4 torres más y queda poco más. Si no conservamos, no vamos a poder entender nunca, por mucho que excavemos, que lo estamos haciendo y lo está haciendo también Maudilio, lo sabe, en calle Alcázar, estamos entendiendo, pero lo visible y lo emergente es lo que ayuda a dar mayor lectura del patrimonio. Ahora estamos en proceso, ya hemos conseguido, bueno, y para aquí, echa para atrás, hemos conseguido licitar esta segunda parte, llevamos interviniendo desde el 19, pues están las obras, si pasan ustedes por allí lo verán, además los resultados de las intervenciones arqueológicas están siendo muy interesantes también, hablan de unas tenerías, de unos espacios vinculados al curtido de pieles. Y bueno, estamos la verdad es que muy orgullosos de que esta ciudad y este espacio haya sido devuelto al espacio público. ¿Qué pasa? Hay que dar un paso más. Ahora tenemos también en marcha el proyecto de los 4 torreones, Tavira, Silera, Hoyo y Fuente Sorda. Se licitarán en breve y se consolidarán, que falta le hace a todo y queremos dar un paso. Estamos viendo que por la iluminación monumental llega también en un momento, y esto va también por el puente que también será objeto, llega un momento en el que se sobreilumina y se llega a contaminar visualmente los espacios y elementos patrimoniales. Hemos encargado un estudio para iluminar estos lienzos que estamos restaurando, pero también queremos iluminar y descontaminar el cielo nocturno. Estamos viendo, y en concreto en Andújar, en espacios públicos, demasiada sobreexposición. Hay que encontrar un límite entre poner en valor y no contaminar. Y ese estudio lo estamos realizando con la esperanza, primero, de ponerlo en práctica en nuestros propios bienes y de que las administraciones que tienen a su cargo edificios a su tutela, que puedan también llevarlo con nuestras conclusiones, si lo tienen a bien, obviamente. Y así pasa al siguiente, el final sería buscar un equilibrio entre iluminación monumental e iluminación nocturna sin contaminación de ese cielo. Sigue, por favor. ¿Seguimos? No, yo creo que se ha ido para atrás mucho. Bueno, pues ahora llegamos al conjunto, de nuevo llegamos al río y allá por el... Y entre las labores, ahí está, entre las labores de investigación y difusión y de educación y sensibilización que la Consejería hace con menores, mayores, todo tipo de colectivos, sigue,
También llegamos, aunque vaya avanzando un poquito, déjalo y lo voy contando. En el año 2000 lo presentamos en el 22, en el 21 contratamos un estudio diagnóstico sobre el puente romano. ¿Por qué? Pues porque no podíamos intervenir, no es de nuestra titularidad, pero entendíamos que no podíamos dejar que pasara el tiempo sin actuar sobre este bien. ¿Por qué? Porque el río es su origen, desarrollo de la ciudad. El río en Andújar deja de atravesar un entorno montañoso para ser un elemento fertilizador, valle y aguas abajo, porque está asociado y vinculado indisolublemente a la arquitectura y al urbanismo. Y encargamos este estudio a este equipo multidisciplinar que bueno, se encargó de recopilar todos los proyectos de todos los ingenieros que habían intervenido en él. Han hecho un trabajo de investigación buenísimo y tuvo su levantamiento fotogramétrico, un estudio histórico arqueológico que adelantaba dónde habría que poner el enfoque en intervenciones futuras. No sabíamos todavía nada de este proyecto, Avanzando el Guadalquivir, pero ya estábamos trabajando en esto. Un informe del estado estructural hablaba de estabilidades, de empuje, por supuesto, de biótica, de ataques, de higueras, de elementos metálicos adosados, de contaminación, de unos grafitis que también tenía y adelantaba pues bueno, que llegado el momento por donde, a través de un estudio del estado de conservación y directrices para ese proyecto de conservación. De tal forma que cuando nos llega el proyecto, ya puedes pasar al siguiente, cuando nos llega el proyecto Abrazando el Río, pues ya teníamos nosotros la idea de que cualquier movimiento de tierras que se hiciera en este entorno debía de estar tutelado. Tuvimos algún reparo con el proyecto en este sentido y bueno, gracias a estos estudios pues pudimos también establecer esa tutela. Es verdad que tanto el proyecto contemplaba tanto el río como el molino de la Ceña, ambos tienen la máxima protección desde el catálogo del Plan General del municipio de Andújar, que es la integral, y la máxima arqueológica. Pero necesitábamos establecer una estrecha colaboración porque el proyecto en principio planteaba también la demolición de un azud que no terminábamos de ver. El trabajo ha sido maravilloso, se entiende la hidráulica del puente, sobre todo en el molino, se entiende, ha habido que establecer también un equilibrio entre lo que se excavaba y lo que no para no desestabilizar, pero le tengo que dar enhorabuena a los gestores porque la verdad es que el trabajo ha sido magnífico y bueno, sobre todo ha posibilitado conocer, vaticinar que sí que hay trazas, indicios de que puede ser romano en su origen, que esa es una de las grandes incógnitas que teníamos y sobre todo que se puede colaborar entre diferentes administraciones para llevar los proyectos a buen puerto. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues nada, agradecer a los técnicos de medio ambiente con este proyecto tan extraordinario que están haciendo para Andújar y que dentro de poco vamos a poder disfrutarlo completamente. Yo, como historiador del arte, y llevo ya mucho tiempo trabajando sobre la relación de Andújar con el río, desgraciadamente muy rota. De niños bajábamos por la torrentera de la corredera de San Bartolomé y nos íbamos al río, pero como una cosa de travesura más que de nada, ¿no? Porque el río era una cosa y Andújar era otra, ¿no? Y la verdad es que con estos proyectos pues se va avanzando en eso que he reivindicado yo tanto, que es la unión y el disfrute de la ciudadanía que tenga hacia la ribera del Guadalquivir. También el patrimonio industrial tan importante que tenemos. Tener en cuenta que el embalse de Jándula que tiene ya casi, sí, ya tiene 100 años, 100 años, sí. Es el origen del movimiento moderno en Andalucía. Eso lo tenemos que tener de orgullo del pueblo, porque
aquí se origina ese proceso que está relacionado con un afluente del Guadalquivir, que es el Jándula, pero que no deja de ser el principal hito arquitectónico, pero que también hay otros hitos arquitectónicos que tenemos que proteger y tenemos que valorar. Yo me voy a centrar en tres. Dos de ellos están ahí puestos, el puente romano y el molino de la Aceña. Falta otro, ¿eh? En la próxima ya lo tenéis que poner. Ahora que tan de moda está el brutalismo arquitectónico, el puente nuevo, los dos puentes nuevos de la autovía, ya cumplen 57 años. ¿Eh? Ya tienen más de 50 años. Entonces ahora voy a poner algunas imágenes para subrayar también su valor. ¿Eh? Bien, en cuanto al puente romano, pues decir, como bueno, ya lo ha dicho Noelia, y además a ella le agradecemos por su trabajo en la declaración del conjunto histórico de Andújar, que de unos 3 años por ahí, ¿no, Noelia? 3 añitos por ahí de trabajo, ¿no? Y a ella le debemos, en cierto modo, pues la incorporación del río al conjunto histórico, ¿no? Eso fue un hito muy importante en el año 2007. Bueno, tenemos un puente que es más largo que el de Córdoba, 8 metros más, pero que está hecho polvo. Ahora es un desastre, como está. Tenemos que luchar por la consolidación, por la reforma y dar un paso que es muy complejo, pero que es fundamental, que es la peatonalización. Ya sé que es complejo, el puente de titularidad, como ha dicho Noelia, estatal, y todo lo que quiera, pero yo veo puentes romanos por ahí y los veo estupendamente bien reformados, protegidos, restaurados y además de uso y disfrute de los ciudadanos. Bien, es cierto que esas 2 vías que quitamos de ahí, si algún día se consigue, hay que meterlas por otro lado. ¿Cómo? Pues obviamente para destinarlo al ferrocarril o a quien quiere el ferrocarril o a los polígonos de la zona y tal, pues habría que habilitar acceso a la autovía, en todos los accesos que tenemos a la autovía, hacerle la doble vía que se quitaría al peatonalizarlo. Pero yo creo que es un proyecto a largo plazo, pero yo creo que eso se tendría que plantear ya. Ahora pondré unas cuantas imágenes. Bueno, es un puente... ¿Lo has pasado? No, antes no, sí. Es un puente de origen romano, aunque estudios posteriores, sobre todo de Juanvi, de Luis Pedro Pérez, ¿no? Y bueno, pues han profundizado sobre todo en que se hizo un puente nuevo en la Edad Media, en el siglo XV, pero sobre la base de un puente romano. De hecho, lo de puente nuevo ya se dice en el siglo XV. Sería todo este tramo de arcos de medio punto hasta que llegamos a este saliente que vemos aquí, que es un añadido que se le hace en el siglo XIX. Ahora, más adelante, profundizaremos. 8 metros más largo que el de Córdoba. Voy a decir algunos cuantos datos técnicos. Pasa, por favor. Tiene un gran parecido formal y estructural con el de Mérida, que es un puente romano totalmente, porque tiene unos aliviaderos que ahora veremos la función que tienen, con una imagen que voy a poner, aliviaderos que son auténticamente espectaculares, aunque los primeros, bueno, aquí vemos otra imagen, los primeros voy a ponerle una imagen que son de carácter circular, ¿no? En forma de arco de medio punto. El puente tiene unos tajamares, que son los tajamares, esas estructuras que agua arriba son triangulares para favorecer que el caudal del agua circule bien por debajo de los arcos, pero al mismo tiempo en la parte agua abajo estos tajamares son más amplios, además son semicirculares, para favorecer la desembocadura del agua en el cauce pasado el río, ¿verdad? Bien, aquí vemos que los primeros tramos, entre el cuarto y el quinto pilar, no hay ningún tipo de aliviadero, como podemos ver aquí, pero en los primeros estos aliviaderos son, como vemos aquí, circulares. Son bastante espectaculares. Pasa. Bien, en las inundaciones que creo que tú te has referido, Noelia, del 2010, que es la última así importante que hubo, podemos ver cómo esos aliviaderos actúan, esto se ve muy bien aquí, como chupones, ¿no?, del agua, ¿no?, para evitar que el desborde
el río, el agua, o sea, desborde el agua el puente, ¿no? Y entonces se ve perfectamente cómo esos chupones actúan para que esa corriente bestial, que eso los físicos saben a qué velocidad llevará, pueda mantener el puente en su lugar. Bien, estado pésimo. Bueno, si quieres puedes pasar un poco delante, atrás un poco. La otra, esa. Vemos que lo que es la calzada, fijaros que más o menos va a este nivel, casi rozando los arcos de medio punto. Y el tráfico rodado sigue pasando por ahí. Pasa. El estado es verdaderamente lamentable. Hay unas grietas. Esta foto es de la semana pasada, que vine con unos amigos a hacer una ruta por aquí. Y vemos cómo hay auténtica colapso, ¿no? Faltas. En uno de los arcos está totalmente. Hay problemas. Bueno, esto el arqueólogo Auvilio sabrá más que yo de estos temas, ¿no? Pero hay un auténtico colapso en el sentido del estado de la conservación, que es que la calzada realmente, digo, que esto está para hundirse realmente. Pasa. Bien. En el siglo XIX encontramos una intervención, hay un proyecto de puente nuevo, como el que se hizo en el siglo XV, porque hubo una riada en el año 1823 y se llevó los dos últimos arcos, que son estos que hay aquí dibujados. Hubo un proyecto del ingeniero José Agustín Larramendi entre 1823 y 1827, magnífico, completo, de hacer un puente totalmente nuevo. Obviamente no había dinero y al final se hizo solamente se hicieron estos dos últimos arcos que están copiando, formalmente son idénticos al puente de la Concordia de París de Jean-Rodolphe Perronet de finales del siglo XVIII. ¿Qué ganamos con estos arcos escarzanos? Pues sencillamente ganamos luz. Ahorramos económicamente porque quitamos un pilar, nos ahorramos hacer un pilar y el arco alcanza mayor luz, mayor distancia. Exactamente la luz que tienen los arcos de medio punto son de 8,6 metros, mientras que estos llegan a 20,6 metros. Quiere decir que pasa. Aquí vemos la distancia, de aquí a aquí tenemos 8,6, de aquí a aquí tenemos ya 20,6, 12 metros más. Avance técnico propio del siglo XIX. ¿Vale? Bueno, la presencia de los, si vuelve atrás, la presencia de los aliviaderos son los que lo hacen gemelo, no sé si lo he dicho esto antes, con el puente romano de Mérida. Sí lo he dicho. Pasa. Molino de la Aceña. Su estado de conservación es peor todavía, por dos motivos. Primero, porque está más afectado por las riadas históricas, que han sido estudiadas por historiadores y están registradas además, y también por su falta de protección patrimonial, porque no está declarado BIC. El puente sí. Está con protección integral en el actual PGO, pero creo que no está declarado bien interés cultural, si no me equivoco. La Aceña viene, bueno, la Aceña es un conjunto, una estructura. Bueno, hay que decir que gracias a este proyecto, creo, se han elaborado, para que se vea que cuando las cosas se hacen bien, pues son de agradecer, se han elaborado algunas reformas estructurales como estas que han sujetado, parte de los canales como consecuencia de las últimas riadas que ha habido y que han sujetado bien la estructura para evitar que, digamos, la arena inunde pues el puente y los canales, ¿verdad? El molino de la Aceña es un molino de grano, un molino estructural, en un conjunto que, si vuelve hacia atrás, forma parte, el río va por detrás de los árboles, entonces lo que creamos aquí es un azud, que ahora pondré una imagen, hacemos un canal artificial que hace que el agua pase por aquí, para que cuando sea el verano, haya menos caudal, cuando llueva menos, ¿no? Pues se pueda abastecer y el molino pueda seguir funcionando, paralizando aquí
el agua, o sea, hay una desviación de agua. El molino propiamente, pasa, lo que nos encontramos, fijaros, el canal viene por aquí, pasa por el molino propiamente dicho y desagua por atrás, ¿de acuerdo? Hay algunas propuestas, yo creo que Juan, bien en tu libro último proponías que se hiciera un centro de interpretación del agua, porque en otros sitios está hecho, porque no, aquí pongo un ejemplo de un pueblecito de Zamora, Olivares, que ha reconstruido, donde realmente tendría que estar la rueda, que es la que mueve con la corriente, ese eje vertical, mueve el eje horizontal que lleva hasta el molino y es el que muele el grano. Entonces, tampoco es demasiado complicado, lo que pasa es que, bueno, hay que meterle mano, obviamente, porque está en muy mal estado de conservación. Es de origen islámico, no es de origen romano, y algunos datos técnicos importantes, si acaso alguna otra imagen. Este es el azul, la represa. Bueno, aquí está lo que era la playa, ¿no? Donde mucha gente iba a bañarse durante mucho tiempo, ¿no? Ahí al río, ¿no? Y mantén la imagen, por favor. Este es el molino, los restos del molino por este lado. Este es la presa que se crea en el caudal del río. El río va por detrás de una islita que hay aquí. El azul se ha destruido, con lo cual ya el agua no hace ese recorrido para mover la rueda, ¿vale? Otra posibilidad, aunque claro, aquí habría que contar con la Confederación Hidráulica del Guadalquivir, recrear de nuevo el azul. Eso crearía una zona de asueto navegable por este lado, con un embarcadero. Bueno, esas cosas las he visto yo por ahí, que no sé, técnicamente pueden ser probables. Hay que integrar el bien en el pueblo para disfrute de la ciudadanía. Eso es importante. ¿Pasa? Este es el canal al que yo me he referido. Perfecto. Bueno, ahora está encharcado porque ha llovido mucho, ¿no? Hay incluso un puente que lleva otro canal hacia aquí y aquí estaría la rueda hidráulica para hacer funcionar todo el mecanismo del molino. El interior, pues bueno, está colapsado de los lodos, obviamente, todavía hay que desenterrarlo y hacer un estudio arqueológico. La zona de las ruedas de molino, que creo que están en un sitio diferente a donde tendrían que estar, no soy yo muy técnico en esto, pero en fin, pienso que están demasiado alejadas de la rueda, pero bueno, creo que habría que cambiarlas de sitio también. Y bueno, pues obviamente el puente pues está destrozado, el molino está bastante destrozado. Vale, y pasamos al siguiente. Bueno, pasamos a nuestro ya pues casi olvidado, ¿no? Pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es el puente nuevo de la A4, que se construyó en el marco del MOPU cuando se descongestionó la carretera de Madrid-Cádiz, que pasaba por el centro de Andújar. Estos días atrás he estado en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico Provincial de Jaén. He recuperado todo el proceso de desarrollo de las carreteras bueno, que pasan por el puente, ¿no? Aquí tenemos la nueva carretera que se hace, el proyecto, esto es un proyecto del 66, que llega muy cerquita de la carretera de la Virgen. Aquí está Del Val ya construido en esta época, y el paso provisional, hasta que esto se haga, por la calle Chorrillo, para comunicarlo con la carretera de Andújar, ¿no? Aquí tener en cuenta que está la Safa, viene por aquí, Corredera Capuchino, y luego ya, para hacer pasar la carretera más o menos por ahí. Y ya el puente, del puente romano, no olvidamos, deja de ser utilizado. El puente romano ya en el 66 se proyecta que deje de ser utilizado como puente de la carretera nacional. ¿Pasa? No, antes. El puente exactamente es de un ingeniero que se llama Ricardo García Rodríguez, del año 1968, y aquí ya se hace el trazado. Aquí, en este plano, que es 2 años más tarde,
Se ve ya lo que iba a ser la carretera a su paso por Andújar, el puente romano ya no hemos olvidado, aquí se hace ya el puente nuevo, un puente, hay dos, se hace un puente porque entonces la carretera era direccional solamente, bidireccional, y entonces aquí se modifica el acceso por donde está ahora mismo, por Santa Úrsula, no por la calle Chorrillo, que era la idea original. Y aquí se avanza algo que es muy importante para cuando hubiera dinero a hacer ya la variante definitiva, y fijaros que ya se piensa distanciarla de la carretera del Santuario, ¿eh? Se pone aquí, donde finalmente se hizo. Con lo cual se va a ganar un espacio importante de suelo público donde luego se instalará el área Carrefour, el polígono que hay por allí por la zona, el ferial, etcétera, etcétera. Pasa. Esta fotografía de cuando se determina la variante, el puente se empieza a construir, el proyecto es del 68 y se empieza a construir en el año 69, ¿verdad? Y bueno, aquí ya se ve cómo estuvo durante mucho tiempo Santa Úrsula conectado con el puente, y el puente romano conectado también con la estación del ferrocarril. Pasa. Este es del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, en el plan trienal del MOPU del año 1981, pues se pone en marcha pues la variante bidireccional, una carretera con dos direcciones. Aquí vemos en el plano la Plaza de Toros y por donde iba a pasar la variante, el trazado. Y finalmente vemos como una fecha memorable, el 6 de octubre del 83, el centro de Andújar por fin se veía liberado del paso de la carretera Madrid-Cádiz por la carretera, ¿no? Y aquí vemos ya esta foto súper reciente del 1980, bueno, súper reciente, 83, ya han pasado unos cuantos años, ya con el diseño del Val y la carretera del Santuario y todo este suelo que entonces estaba liberado. Pasamos. Bueno, aquí cuando se hace la carretera bidireccional ya se había expropiado, o sea, ya se estaba pensando en que alguna vez esa carretera sería autovía. ¿Y cuándo se produce ese cambio? Pues se produce con el Plan General de Carretera del 84, en un plan que hace el ingeniero Raimundo Andrés de Castro. Las obras se hicieron súper rápidas, la autovía. Porque, fijaros, fueron adjudicadas en junio del 90, se pusieron en servicio en 1 año y medio, en diciembre del 91. ¿Sabéis por qué? La Expo de Sevilla del año 92, el AVE, la autovía. Entonces, fue muy rápido la cosa. Cuando se quiere, las cosas se pueden hacer muy rápidas, ¿verdad? Y bueno, ya pasando a algunas fotografías, el Puente Nuevo, ya con doble calzada. Esta es más antigua, esta es la más antigua, esta es la más moderna, ahora veremos otra fotografía. Hay que reivindicarlo desde 3 preceptos fundamentales. En primer lugar, el material, el hormigón armado, que en ninguno de esos hitos aparece, de los dos que he citado, el puente romano y el molino de la Aceña. El segundo, el avance técnico, que implica ampliar la luz de los huecos. Aquí vemos el gran hueco de los arcos escarzanos, pero que es superado por lo menos en 6 metros más por la distancia que permite las grandes vigas de hormigón. El tercer precepto, que también lo he dicho antes en el caso del puente del siglo XIX, el ahorro económico, menos pilares, más barato. Y pasa. Además, fijaros, el que se hizo primero, si contáis las vigas que tiene 10 vigas transversales de soporte. 15 años más tarde, hice la cuenta el otro día, 1, 2, 3, 4, 5 vigas. En 15 años, fijaros cómo incluso se da otro avance constructivo y arquitectónico importante para que veamos la evolución técnica de la obra. Y bueno, he dicho algunas cosas sobre ideas que luego podemos debatir sobre lo que habría que hacer con el paseo. Aquí hay un paseo muy bonito, el otro día lo hicimos con el grupo de amigos y la verdad es que se está quedando muy bien, la labor que es de poda que se está haciendo,
Cuando llegué al Molino de la Aceña y vi esas piedras bien colocadas sujetando los espacios de canalización y eso, pues la verdad es que da un aspecto de solidez, de trabajo, de que eso había que hacerlo ya, ¿no? Pero yo es que voy más allá. Yo creo que este sendero en un proyecto futuro se tendría que hacer circular y no lo veo tan complicado, ¿eh? Porque utilizando los pasos subterráneos de la autovía, que hay dos por la carretera de los Villares y otro por la Lagunilla, y cogiendo el camino que va, ya una vez que pasa el primer paso subterráneo bajo la autovía, ya va en paralelo por la vía de servicio de la autovía hasta la Lagunilla, ahí se pueden crear perfectamente vías de acceso que están cerradas ahora mismo hacia toda la zona de la Plaza de Toros. Ahí vive mucha gente que podría iniciar el recorrido por el río bajando desde la Plaza de Toros hasta esa zona y hacer un recorrido circular, carril bici y peatonal, ¿no? Yo creo que lo vería bastante factible. Y bueno, lo que sí hay que superar es algo que a mí me sorprendió en el Plan General de Ordenación Urbana actual. Considera el río Guadalquivir como barrera, y yo creo que eso es un error. El río Guadalquivir no es una barrera para Andújar, es un condicionante físico, geográfico, no es ninguna barrera. Porque no la podemos quitar, una barrera la quita y la pone, el río va a estar ahí siempre. Lo que tenemos que hacer es asimilar ese condicionante geográfico e introducirlo en el uso y disfrute de la ciudadanía. Y ese recorrido circular, eso sí que es verdad, mucho más complejo lo del embarcadero de la Aceña, más complejo la peatonalización del puente romano, pero el recorrido circular de la autovía, yo es que el otro día lo vi perfectamente, que es una cosa que casi exclusivamente dependería del municipio, del ayuntamiento. Y nada, bueno, son cuestiones también para el debate que también yo quería reavivarlo para que todos vosotros opinéis, ¿de acuerdo? Gracias. Si hablamos desde un punto de vista histórico o incluso arqueológico, pues claro, tendremos que remontarnos al Paleolítico, ¿no? Porque precisamente en una de las terrazas del Guadalquivir, justo en el arroyo Escobar, aquí en el término de Andújar, apareció un asentamiento muy importante de esa época del Paleolítico, ¿no? Hay un montón de útiles, algunos de ellos los tenemos en el museo. Claro, luego tenemos también los Villares, la antigua Esturge, que está justo al lado del río, pero no he querido meterlo por ahí más que nada por no hacerlo excesivamente técnico, sino porque hubiera también pie para el debate, ¿no? Sí que al hilo de lo que se ha dicho sobre el carácter romano de nuestro puente, sí que me gustaría hacer una llamada de atención. Y es que el puente romano de Andújar, efectivamente, yo por lo menos pienso que sí debe ser romano, aunque su impronta actual para nada es romana, es sobre todo medieval, pero sí que es verdad que en el término tenemos un puente espectacularmente romano, que curiosamente en las páginas donde se publicita se dice que tiene impronta del siglo XVII, y nada más lejos de la realidad, y es el puente Mocho del Lugar Nuevo, que es un magnífico puente, probablemente el mejor puente romano, el puente romano mejor conservado que haya en la Bética. O sea, el puente del Lugar Nuevo. Efectivamente. Ahí tenéis, esto de aquí son, pues en fin, las pilas con su almohadillado característico de época augustea. Eso es siglo I, pero vamos, canónico. Aquí tenemos, por ejemplo, el puente romano de Villa del Río, que cuidado, el puente romano de Villa del Río también estuvo en su día en la jurisdicción del término de Andújar, antes de que en 1791 se segregase Marmolejo y pasara finalmente a Villa del Río. Pero este era reparado en el siglo XVII por el Concejo Municipal de Andújar. Aquí veis, por ejemplo, este puente es bastante más pequeño que el puente del Lugar y, como veis, tiene esos almohadillados canónicos romanos. Bueno, pues nuestro puente Mocho del Lugar Nuevo es brutalmente importante. Ahí está, pendiente de un estudio, no está estudiado. Y bueno, sería deseable desde luego que se hiciera un estudio porque el puente, ya digo, es espectacular. Yo voy a hablar fundamentalmente de esto, en fin, he puesto aquí una serie de elementos así,
a modo de reflexión sobre los usos tradicionales del río, ¿no? Claro, evidentemente puede haber más, porque claro, aquí me he saltado el uso agrícola, en fin, todas las huertas que habría alrededor se surtirían de agua del propio río, eso no cabe duda. Sí que llama la atención respecto de hoy en día no vivimos en el río, ni vivimos para el río, ni nadie vive del río. Entonces sí había gente que vivía del río. Ahora lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, bueno, lo he dividido en los siguientes puntos. El uso directo del agua del río. En segundo lugar, el aprovechamiento de los peces. Había gente que se dedicaba a pescar, eran pescadores y vivían de la pesca de los peces de río. El aprovechamiento también de la fauna y la vegetación que estaba en la ribera, que era muy importante. El Guadalquivir como medio de comunicación, que esto también, bueno, en fin, me podría haber remontado arqueológicamente también a cómo la sigilata, la cerámica romana que se fabricaba en Isturgi, era trasladada agua abajo a través del, entonces se llamaba el río Betis. Entonces, eso lo podría haber dicho. De todas maneras, vamos a hacer alusión a otras cosas, pero no cabe duda que el río también ha sido vía de comunicación durante mucho tiempo. Hoy en día no. Y, por último, el aprovechamiento de la fuerza del Guadalquivir como energía, que ya de algún modo se ha ido apuntando algunas cosas, yo apuntaré alguna más. Bueno, lo primero, aquí tenemos pues, esta postal antigua, tan bonita, ¿no?, tan evocadora, tan diferente de cómo está hoy en día la ribera también del Guadalquivir. Hoy en día está todo esto, hay muchísimos árboles, ¿no? Entonces estaba todo como más despejado. Y bueno, y aquí aparece un arriero que va con su mulo a coger agua del río, con estas cántaras, unas cántaras de los zabastas de Andújar magníficas, que ya también, por cierto, hasta ya no se hacen los zabastas. Y bueno, y la que no es basta casi que tampoco, se está perdiendo también el tema de la alfarería. Entonces hay muchos usos que se están perdiendo, obviamente, porque los oficios ya no tienen lugar. Aquí, por ejemplo, bueno, he apuntado que en el censo de 1880 se menciona en Andújar que había 3 aguadores. 3. Que irían con sus mulos recogiendo agua, a veces del río, y otras veces no. El problema del agua del río es que muchas veces estaba contaminada. Entonces provocaba enfermedades como la disentería, el tifus, diarrea, en fin, muchísimas. Eso, hay muchísimas menciones en las actas capitulares a recomendación de que no se beba agua del río. Lo que pasa es que el problema es que Andújar tampoco tenía buenas fuentes por otro lado, ¿no? Una de las primeras es esta del año 1635, que tiene que ver con la primera conducción de agua que lo hacen los franciscanos en el convento que existió en la actual Plaza Ribas-Sabater, justo delante de la Plaza de Abasto. Ahí se encontró, en la Plaza Ribas-Sabater estaba el claustro del convento de San Francisco, y ahí en 1635 es donde se inaugura la primera fuente que traen el agua. Normalmente la idea era traer el agua de lejos de la zona de la sierra, donde no estaría contaminada. Esa era la idea. Pero claro, conducir el agua desde tan lejos era bastante complicado. Bueno, esta sería una de las primeras fuentes. Obviamente, esta no conducida desde la sierra, sino un manantial natural que hay ahí, que todos conocemos como la Fuente Sorda, ¿no? Y la Fuente Sorda, pues, por todo ahí afloran lo que se llama aquí en Andújar la almendrilla, que es como una zona dura por donde va filtrando el agua y va saliendo a esta altura de la Fuente Sorda, pero también un poquito más abajo en la zona de Santa Úrsula. Entonces toda esa zona de ahí, digamos, cuando llueve mucho, pues normalmente no suele agotarse ese agua. Yo lo he visto secar muy pocas veces, pero en alguna ocasión se ha secado, pero lo normal es que siempre fluya agua. Con lo cual, este era otro sitio de abastecimiento y bueno, y la Fuente de la Victoria, ¿no? Que claro, que esta se inaugura a partir de 1736 y ya justo después hay algunas referencias sobre que se queda seca, que se ha estropeado la cañería y tal, pero más o menos Andújar lleva teniendo cierto suministro de agua bastante frecuente hasta que ya finalmente, bueno, pues tiene el suministro que tenemos todos en la actualidad. ¿Seguimos? Otra de las cosas importantes es que, claro, el río también se suministraba de qué, pues era donde la gente pues pescaba. El pescado en el siglo XVII, en el siglo XVI, pues normalmente se traía, si se traía del mar, obviamente por el tema de conservación tenía que traerse salado.
Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente después, como tampoco tenía en su casa agua corriente, pues decía, desalarlo llevaba un tiempo y una cantidad de agua. ¿Qué es lo que se hacía? Que normalmente estaba lo que se llama el remojadero del pescado en la zona cercana a ese manantial que hemos visto de la Fuente Sorda y de la zona de Santa Úrsula, y por allí había como una especie de alberca, más o menos, donde se cogía y se echaba el pescado para desalarlo y poder venderlo. Obviamente el pescado que venía del mar, el que venía del río no, el que venía del río se podía consumir fresco. ¿Dónde estaba la pescadería? Pues justo aquí, esto donde estaba la ermita de la Aurora. La ermita de la Aurora estaba enfrente de Santa María y se hizo esa ermita a costa de la antigua pescadería, que eran unos arcos, unas arcadas, ahí donde se vendía el pescado. Claro, el pescado además se consume muchísimo en Cuaresma, ¿no? Por razones obvias religiosas. Pero bueno, aparte del pescado, que es obvio que se pescaba mucho, pues también se recogían juncos y con esos juncos se hacían precisamente estas nasas o unas parecidas para poder pescar. Pero igualmente en la ribera, en todo lo que son los ríos en la ribera, hay también fauna. Y fauna que es aprovechable desde un punto de vista del consumo de alimento humano. Por ejemplo, los patos. ¿Cómo se hacían? Pues muchas veces se hacían trampas en la ribera, en las zonas de ribera, y se cazaban patos. Y por supuesto, también palomas, en fin, otro tipo de alimentos, ¿no? O sea, de animales, perdón. Hemos hablado antes del Guadalquivir como medio de comunicación. Pues aparte de lo que hemos hablado de Isturgi y de cómo se salían las terras sigilatas justo a través del Guadalquivir, hay también otro hecho también interesante, que es la creación por parte de Fernando VI en 1748 de lo que se llama la provincia marítima de Segura. Esta se encontraba entre Jaén y parte de Albacete y se funda precisamente para suministrar madera para la Armada, para la construcción de los barcos de la Armada. Claro, ¿cómo transportaban los troncos? Así. Así. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces los troncos eran auténticos proyectiles, de tal manera que a veces tropezaban contra lo que hemos hablado antes, la azuda. La azuda o azudes en realidad eran como muros con represas vinculados a lo que es un molino. Pues bien, muchas veces tropezaban y hay pleitos y referencias sobre esos tropiezos y sobre esos daños que provocaban el transporte de los troncos. Bueno, y ahora ya hablando de lo último, esto ya se ha apuntado aquí, de algún modo quería hacer una pequeña matización, y es que en cuanto a los molinos de agua, claro, por supuesto están los de viento, que todos conocemos, ¿no? Por Don Quijote y demás, y La Mancha. Aquí, por cierto, en la provincia de Jaén, que yo sepa, no sé si el único que hay es el molino de Santo Cristo, que está ahí en Baño de la Encina. Molino de viento, pues, parecido a los molinos, vamos, prácticamente igual que los molinos manchegos. Pero por aquí, por la zona de Andújar, no se conocen molinos de viento. Sí que hay dos tipos de molinos de agua. Uno, los que se llaman de caz o cubo, y otros, los de azuda o azud. Los de caz o cubo, ahora explicaremos cuál es su sistema, se instalan normalmente en arroyo en lugar de en río. Y, sin embargo, los de azud son propios del río, ¿no? Ahí hemos comentado antes, bueno, lo hemos visto de pasada, pero en ese censo también del año 1880 es curioso porque aparecen 8 molineros, con lo cual había molineros en Andújar. 8 molineros y además casi todos ellos estaban en la collación de San Miguel. Estaban todos por la parte donde ahora mismo te vas en dirección al molino de la Aceña. Aquí vemos otra cosa, un ejemplo de molino de cubo que hay en Andújar, que también está muy bien, porque estamos hablando del molino de la Aceña, pero evidentemente vamos a ver, el río Guadalquivir es el Guadalquivir más todos sus afluentes. Claro, este es un afluente, este es un arroyo, el arroyo Molino, pero es que en el arroyo Molino todavía quedan restos de molino de cubo. ¿Y qué es lo que hacían en el molino de cubo? Pues directamente se embalsaba el agua, porque como era un arroyo no tenía tantísima agua como puede llevar el Guadalquivir.
y esa agua almacenada se soltaba de golpe y caía por dentro de una torre, que es lo que se llama el cubo Ocaz, que es esto, caía como si fuera en forma de cascada, y esto hacía que se incrementase la velocidad y moviera el molino. Entonces, aquí tenemos algún ejemplo en Andújar de esos molinos de cubo. Y luego, por supuesto, tenemos los molinos de azud. Claro, los molinos de azud en realidad han transformado mucho el paisaje, pero es normal. El ser humano lleva mucho tiempo en la Tierra y es normal que de algún modo haya intervenido como un agente más en la propia geodinámica de los ríos. Porque es que de hecho muchas de las poblaciones se han instalado justo al lado de los ríos, con lo cual es normal, normalísimo. Si un puente en realidad es como un obstáculo que solamente es transparente o permeable en un 50% aproximadamente de lo que es la masa que se construye, en realidad un azud es completamente opaco. De tal manera que lo que hace es desviar. Aquí vemos un bonito ejemplo, un dibujo del siglo XVIII de uno de estos molinos, como los de Andújar, pero en este caso de Montoro. Y bueno, pues aquí vemos cómo viene el agua. Lo que hacen con la presa, que la tenemos ahí arriba, es desviar el agua justo para que pase por debajo del molino y aproveche la fuerza. En algunos casos, ¿qué ocurría? Pues por ejemplo aquí en otro dibujo muy bonito de Córdoba, pues que en este caso es el molino de Martos, si no recuerdo mal, y el molino de Martos, su azuda se rompió en un momento determinado, hicieron un estudio y claro, determinaron que la rotura de ese punto del azud lo que provocó es que la corriente fue de tal magnitud y en línea recta hasta embestir una de las defensas de la propia ciudad del Río, que la destruyó. Aquí lo vemos. Claro, todo esto, en realidad lo que se intenta con ese azud es conducir el agua hacia donde nos interesa mediante un sistema de compuerta. Y bueno, en el caso, por ejemplo, del término de Andújar, como sabemos que antes incluía Villanueva e incluía Marmolejo, pues tenemos referencia al menos de 5 molinos de aceña en su día. Estaba el molino de la aceña, que también en la referencia se habla como el molino de arriba. También tiene otros nombres, muchas veces le ponían el nombre de los propietarios. Había otro molino que se llamaba de la aceña de abajo, que no se ha conservado. Por otro lado está el molino de Baltodano, que está actualmente en la central eléctrica de Baltodano, está enfrente de Los Villares, del yacimiento de Los Villares. Y luego hay 2 en Marmolejo. En Marmolejo está el molino de Villalba, en un cortijo que hay que se llama el cortijo de Villalba, y por otro lado el molino de Casanueva, que es una central eléctrica, que es la de Casanueva. Vemos también que es un molino importante. Bueno, en este caso este molino estuvo en el ámbito del Concejo Municipal también de Andújar. Seguimos. Y bueno, y aquí os he traído algún pequeño detalle de cómo funcionaban en los molinos con el tema de las represas. Claro, ellos lo que hacían era gestionar el agua. En el molino de las aceñas precisamente tenemos algún ejemplo muy bonito de por dónde circulaba el agua, por dónde estarían las piedras molederas. Las piedras molederas estarían por detrás porque esta compuerta lo que hacía era, cuando no interesaba se cerraba y cuando no, pues se abría. Claro, también servía para aprovecharse para coger peces, porque aquí poniendo una red en lugar de eso, pues también te llevamos unos pocos peces de regalo. Y claro, aquí vemos, por ejemplo, que hay varias de ellas, ¿no? Y vienen las mortajas de haber tenido ahí embutido todo lo que es el sistema de represa. Esto es un esquema de cómo funcionaba. En realidad, el agua estaba un poquito más alta en un lado y entonces se generaba una corriente, pasaba por debajo del molino y aquí movía el rodeo. No, estos normalmente eran de rueda horizontal, no eran de rueda vertical. Los de rueda vertical lo hay también y en algunos casos se utilizaban sobre todo para sacar agua. Pero estos suelen tener, la corriente se hace en horizontal. Yo creo que ya, no sé si es la última. Sí, la última. Bueno, pues simplemente
dejaros este tipo de cosas a modo de reflexión. Evidentemente esto es un mundo que ya no existe, porque todo el mundo ya como mucho va de paseo por el río, pero ya está. Pero entonces trabajaban allí en el río mucha gente. Muchas gracias. Agradecer al Ayuntamiento, al concejal Emilio, el que contara conmigo para este acto tan interesante, que espero que les guste todo lo que hasta ahora hemos dicho, porque todos mis compañeros que han intervenido delante lo han hecho magníficamente, ¿no? Y yo voy a hablar de cosas, no cosas que se han dicho ya aquí. Sí voy a explicar un poco el problemática y cómo lo solucionaban del puente y de los problemas de inundaciones en el siglo XVII, ¿no? La intervención de Maudilio me pareció también magnífica y ha aportado lo del tema del posible origen romano del puente de Lugar Nuevo, el que todos conocemos, ¿no? Realmente yo he estudiado eso. Y el puente, según la documentación, por eso la importancia de tu aportación, es que el puente es del siglo XVII. Desde los 300 ducados que le da el ayuntamiento a la cofradía y que le va a reclamar para que se construya el puente, un puente, porque ahí antes de ese puente lo que había era puente de madera, que se la llevaban las crecidas del río, especialmente en primavera, y había también barcazas que cruzaba el puente, que cruzaba de un lado, de una orilla, a otra. Porque la importancia de ese puente era la comunicación con el santuario de la Virgen de la Cabeza. Tenía que haber un puente seguro para que vinieran muchos peregrinos a lo largo del año y el santuario se viera favorecido. Entonces, las barcas tenían también un problema. Había habido peleas y enfrentamientos a la hora de cruzar. Entonces, la solución es construir un puente de piedra seguro, que es el que conocemos. Eso es la historia. Eso está todo documentado. En 1650 está hecho ya el puente, ¿no? Y era un verdadero. Por eso la importancia de lo que ha dicho Maudilio, de investigar, trabajar, a ver si es posible encontrar una explicación, si ahí ya existía un antiguo puente, y después lo que hicieron es construir uno encima, ¿no? Pero hasta ahora, yo el estudio que he hecho es lo que he contado, el motivo de la construcción del puente en el siglo XVII. Lo que ha dicho también sobre el agua que trajeron, las primeras aguas que vienen a Andújar en el siglo XVII al convento de los franciscanos, la traen por la calle Larga, la traen por la calle Dulce Jesús, la bajan allí. Y le van a dar también agua a las clarisas, porque eran de su misma orden, ¿no? Pero a su vez van a crear fuentes, pilarillos, eso que los pilares, que yo creo que todavía queda uno de ese origen por la verbena. La verbena se llama así por una flor que abundaba allí, no es porque hubiese verbena de ningún tipo. Y la clave es que los franciscanos tenían una fábrica de hábitos y necesitaban mucha agua para hacerla, para construir, para hacer esos hábitos. Porque su solución primera, antes de traer el agua, era construyeron un aljibe. Obviamente, acumular agua aquí en Andújar con los calores y tal, difícil era mantenerla en el aljibe que habían construido. Entonces, la única solución es traer el agua. Perdona, Maudilio, que aclare esta circunstancia, ¿no? Que me ha parecido muy interesante todo esto que tú has dicho. También, efectivamente, en el siglo XVII se pescaba se pescaba en el Guadalquivir, se utilizaba la pesca y además el ayuntamiento controlaba esa pesca que se hacía allí. Perdón.
El río Guadalquivir, a su paso por Andújar, ocasionaba en el siglo XVII muchos problemas al puente que encontraba en su recorrido y a las tierras de sus márgenes, condicionando mucho la vida de los vecinos y de cuantas personas necesitaban atravesarlo, siendo un punto clave para comunicar Andalucía con la meseta y viceversa. Los problemas del puente eran deterioro de los 2 o 3 arcos en la parte sur, si vienes desde Marmolejo, Córdoba, ¿no? Falta de dinero por parte del ayuntamiento para poder repararlo. Elevada cantidad de dinero para las obras. Necesidad de obtener del rey autorización para efectuar un repartimiento de dinero entre todos los lugares a 50 leguas de Andújar. Eso era bastante distancia, ¿no? Y la importancia del puente para comunicar la corte con Andalucía. Y también la abundancia del canal, del río, la abundancia de agua en su caudal, ¿no? Las medidas para solucionar esos problemas fueron control del paso de carros y coches cargados con gente forastera, bajo multa de 6.000 maravedíes y 10 días de cárcel. Esto es muy fuerte, esto es muy elevado. O sea, esto nos está diciendo las dificultades que tenía el paso del puente por Andújar, ¿no? En 1618 se construye un puente de madera paralelo a los arcos que estaban mal. En 1617 se habían traído canteros de Córdoba o Baeza, el acuerdo que decide el ayuntamiento. En 1629 se empiedra el puente tanto por la entrada como por la salida. Como no hay dinero para repararlo, los materiales previstos se pierden debido a los años que pasan de una obra a otra. Lógicamente, ¿no? Se amontonarían en el puente los materiales, como no se utilizaban, pues se irían desapareciendo, los robarían, etcétera, etcétera. En julio de 1649 se hace un vado junto al puente para que pasen las cabalgaduras y los carros de paja y trigo. Es el momento de la cosecha y, claro, tienen que pasar y tienen que traer y, claro, la solución es hacer un vado. En ese momento que el cauce del río bajaba, pues el momento ideal. Inundaciones. En 1634 se acuerda por el ayuntamiento reparar la azuda o azul, que es una barrera para evitar, para desviar de parte el agua del río. Lo quieren hacer entre los vecinos afectados, a los que algunos se oponen, por lo que hubo que suspenderlo al no tener las arcas municipales dinero. Esto era muy típico en aquellos años. Muchas obras, incluso el empedrar las calles de Andújar, se hacía por repartimiento entre los vecinos. En unos casos pagaban, ellos ponían la mano de obra y el ayuntamiento ponía los materiales, o viceversa. No es como ahora que te arregla la calle el ayuntamiento, ¿no? Ahora, no, en aquella época era muy habitual. Por tanto, en este problema del río, pues lo hacen por repartimiento. No se ponen de acuerdo y decide entonces el ayuntamiento no tenía dinero y pues no se hace. En el invierno de 1648 y 49 fue de lluvias muy abundantes e hizo crecer mucho el río, por lo que en agosto acordaron suprimir la isla, para lo cual proponen a los vecinos que ellos aporten los trabajadores las cabalgaduras y quiten el cascajo y el monte, o sea, quiten las piedras, con el fin de aplanarla. Claro, la idea era que si era un obstáculo que la agua hacían así, pues ellos pensaban que quitando la isla, pues el agua iría todo curso abajo, ¿no? Entonces, esa era una solución. Y que el ayuntamiento pone la herramienta y los serones. Aquí sí llevaron, porque hicieron después un repartimiento por parroquia. Los cascajos se echaban alrededor de las estacadas del puente. Esta obra se hizo por medio de un repartimiento por parroquia. Según los vecinos de cada parroquia, que entonces funcionaban por los censos y todo de población funcionaban así, pues se hace ese repartimiento. La inundación de 1684 debió ocasionar muchos daños a las huertas, de un lado y de otro del puente, y por supuesto al mismo, llegando el agua hasta la puerta del Alcázar.
Ya sabéis por dónde está la Alcázar, por lo que ahora conocemos como Fuente Sorda, por todo eso, que es donde ahí Maudilio ha estado interviniendo recientemente y bueno, se está quedando aquello muy bien, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llegó el agua. Luego, la inundación debió de ser bastante grande. Piensen dónde está el río, llegar hasta la puerta del Alcázar, hay distancia, ¿no? En 1698 los reparos prosiguen y en septiembre se acuerda hacerlo con la estacada, la azuda y el ensanche del camino, además del arco primero que debía de ser con piedra de cantería. Si es que realmente el problema del río es que, como el río es meandroso, el meandro del río se iba ampliando, el puente se iba quedando corto y estaba continuamente en obras. Y por de ahí la solución de los dos, como ha explicado ya Rafael Casuso, los dos arcos esos nuevos que hacen en el siglo XVII, que ya lo terminan uniendo definitivamente al otro lado de la ciudad, ¿no? Una cosa importante era la estrategia del puente. Ya he indicado la importancia estratégica de nuestro puente, de ahí que en 1624 la crecida del río y el mal estado del puente hizo que el rey Felipe IV, en su viaje por Andalucía, tuviera que detenerse en Andújar durante 3 días. En esos tres días pues se le hicieron un festejo taurino en la plaza, en lo que llamamos Plaza del Mercado, Plaza de España, ¿no? En este viaje le acompañaba Francisco de Quevedo, que dejó una crónica de este viaje y su paso por Andújar. El ayuntamiento se reconoce en 1698 que al no estar arreglado el puente supone un perjuicio a la economía, por ser el único paso de toda Andalucía y carrera de India. Se refería en esto a la carrera de India a los productos y metales preciosos que venían de América. Andújar, el puente, tenía una gran importancia económica. Claro, como ya se ha dicho aquí, eso se perdió, ¿no? Finalmente, señalar que el ayuntamiento tenía que hacer frente a la obra de reparación del puente, hasta que en 1630 el reino le autoriza a hacer un repartimiento a todas las ciudades a 20 leguas de su entorno, cosa que no hacían porque todas carecían de dinero, era una ruina, correspondiéndole a Andújar pagar en 1632 de este repartimiento la suma de 7.500 ducados. Eso era una barbaridad de dinero para aquella época, aunque el dinero no existía, era lo que llamaban una moneda de cuenta, pero hablaban de ducados. Por tanto, imagínense lo que tenían que poner también los demás pueblos. ¿Qué pasaba? Que como nadie ponía dinero, pues el puente estaba como estaba. En 1697 se volvió a pedir un nuevo repartimiento para las obras del puente, que por entonces estaban presupuestadas en 50.000 ducados. Otra auténtica barbaridad de dinero para la época. 50.000 ducados en 1697 costaba arreglar el puente. Claro, nadie pagaría, ahí se quedó el puente. Otra serie de impuestos locales se destinaban al mantenimiento del puente sobre el Guadalquivir, aunque siempre era insuficiente por el elevado coste de sus reparaciones. Por ejemplo, el alquiler de los aposentos de la Casa de Comedias, la Casa de Comedia, lo que ahora es sede del ayuntamiento, ese era uno de los impuestos que se destinaba para las obras del puente de arreglar, ¿no? Como hemos visto, esta fue la problemática general durante todo el siglo XVII. Tendremos que esperar, como ya se ha dicho, al siglo XIX para solucionar en parte su problemática. Yo espero que esta reunión que estamos teniendo, esto sirva para poner en valor tanto el molino de las Aceñas como el puente sobre el Guadalquivir, que además es seña de Andújar, está en su escudo, ¿no? Por tanto, espero que el trabajo que se está haciendo del ayuntamiento, un día veamos también ese puente restaurado igual que se está haciendo con la muralla. Muy bien, muchísimas gracias.
agua se llegaba al Alto de San Cristóbal y de allí por gravedad venía ya hacia Andújar. Hay pilarillos, había arcas para nivelar el agua. La calle larga tiene una inscripción en piedra arenisca arriba que hace alusión al arca de agua que había allí, ¿no? Y eso lo estudió muy bien Manuel Rodrigo Figueroa. Bien, yo creo que ha sido una jornada muy positiva, muy interesante todo. Y si alguien tiene alguna curiosidad o alguna pregunta, pues yo creo que es el momento. Dime, María. Quisiera saber, realmente, el puente, porque claro, el puente es el antiguo trazado de la Nacional Cuarta. Sí. ¿El puente de quién es? ¿A quién pertenece el puente? ¿Quién tiene su propiedad? Noelia. ¿Quién tendría, dijéramos, la obligación? Porque si los ayuntamientos en su tiempo estaban mal, pues ahora tampoco es que estén muy allá. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? Noelia, te contesta. Yo creo que puedo, no soy parte de la consejería con competencia en fomento de obras públicas, pero si hay una carretera de ámbito autónomo, de ámbito provincial, con lo cual es la consejería la que ahora me corresponde la titularidad. O sea que ya el puente ha dejado de ser, dijéramos, el estatal, cuando hay transferencias sobre las carreteras y las autovías son competencia estatal y las carreteras lo son autonómicas y esta le corresponde a la consejería. Sobre el puente ya he dicho antes que Manuel Durán tiene su tesis doctoral sobre todos los puentes romanos del Imperio y lo hablé con él y está dispuesto a venir un día a dar una charla sobre los puentes de nuestra comarca. Alberto. Dos preguntas. Una de ellas es, como ha comentado Enrique, en el escudo de la ciudad está el puente y hay un pez también, ¿no? Bueno, no sé qué se puede decir en torno a la relación del pez con el puente o si tiene otro simbolismo, esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. Se debate sobre la titularidad del molino Aceñas, ¿no? Entonces, se puede aventurar que si es del medieval no tiene titularidad, es un bien demanial, es decir, que pertenece, no se sabe si es demanial, se pertenece a la administración pública, es propiedad de confederación, el supuesto o presunto propietario puede realmente exhibir esa carta de titularidad, es decir, ¿dónde están esos límites, ¿no? Y tercera pregunta. Ha comentado Maudilio de hasta 3 o 4 o 5 molinos. Me gustaría que lo repitiera, ¿no? Para ver dónde está esos molinos, dónde estaban. Pues bueno, puede ser también muy interesante el trabajar en eso. Esas son las 3 preguntas. Ya las repartido, como diga el moderador. Muy bien. A la primera te puede contestar Enrique sobre el río y el esturión. Claro, pues ahí está claro. Cuando se podía pescar, en los tiempos buenos, pues estaba el esturión. Por eso aparece el escudo y después aparece la bandera. La bandera Andújar también tiene las conchadas, la frontera y tal. Ya sabéis que este año conmemoramos el 800 aniversario de la entrega de Andújar, entonces la villa de Andújar, por parte de los árabes, a Fernando III, ¿no? A partir de aquí va a comenzar la conquista de Andalucía, ¿no? Por parte de los cristianos, ¿no? Entonces, esos son elementos que están ahí presentes tanto en el escudo como en la bandera. Sobre tu segunda pregunta, sobre la titularidad del molino Aceñas, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo el molino puede ser de un particular, estando en el mismo cauce, en donde la Confederación ahí tiene mucho que decir. La verdad que el molino es de un titular y está dispuesto, ya se están las conversaciones, Emilio concejal lo puede decir, están muy avanzadas para que pase a ser de titularidad pública. Una vez que sea de titularidad pública municipal, pues se puede incoar un expediente para ya preservarlo y dotarlo de medidas correctoras y sobre todo para ya mantenerlo, ¿no? Es una magnífica obra, ahí está. Yo me acuerdo que en las últimas riadas del 2010 quedó todo bajo el agua del Guadalquivir, bajo la crecida. Y sobre los molinos. En el término de Andújar estaban el de Baltodano, Aceñas de arriba, que es
el actual molino de las Aceñas de abajo, que estaría más abajo del puente. No sabemos realmente el sitio exacto, probablemente en la desembocadura, allí para abajo no desemboca el Jándula, pues sí, por ahí más o menos debió estar, ¿no? Agua abajo. Y luego están en el término de Marmolejo, que hasta 1791 perteneció a Andújar, el molino de Casas Nuevas y el molino de Villalba. Esos 5 son mencionados en muchos documentos. También es verdad que algunos de ellos, curiosamente, hay referencias de que son de particulares. Tenían su propietario. Algunos de ellos dicen, bueno, pues este pertenece 1/3 al Marqués del Puente la Virgen, este pertenece... y eso lo pone. Sí. Ahora, ¿cómo era la propiedad de...? Pues no lo sé, pero supongo que algún título de propiedad tendrían. Santana, que por ejemplo en conservación como molino hidráulico, que lo he visto un par de veces, era de una familia y de hecho actualmente es particular, es una familia. Claro. Que se dan los casos como estáis comentando de que los molinos, aunque estén en cauce en dominio público hidráulico. Correcto. De hecho, por ejemplo, algunos de ellos que fueron aprovechados como para centrales hidroeléctricas. Y uno de ellos, por ejemplo, el molino de Baltodano, es que se hizo la central eléctrica de Baltodano. Que eso lo hizo este hombre que fue el de la finca del Pilar de Espelví. Sí, José, ¿cómo se llama? Prado y Palacio. Efectivamente, Prado y Palacio. Él fue el que hizo una empresa adaptando, digamos, el azud en una presa para aprovechamiento hidroeléctrico. Claro, esa era una central hidroeléctrica suya. Y también estaba en el cauce. Hay cosas así que a lo mejor nos extrañan hoy en día por el concepto de lo que es la titularidad pública de los cauces, pero es que había cosas ahí que tenían propietarios. Hay una tradición, de todas maneras, a nivel legal muy antigua, tan antigua como decía, en la Edad Media, de concesiones reales sobre terrenos, por ejemplo, de marisma, que podías conseguir la titularidad si conseguías consolidarlo. Eso, vamos, en el siglo XIX existía de una manera bastante clara, ¿no? Y yo creo que eso no arranca de ahí, eso viene de mucho más atrás, son concesiones reales que, de alguna manera, si consolida una determinada actividad económica que implica limpieza de río, porque claro, cuando un territorio está urbanizado, el territorio se cuida, es evidente, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera existe una tradición legal al respecto. Sí, bueno, y además hay documentos medievales donde directamente a lo mejor el rey pues concede la orden de Santiago, de Calatrava, lo que sea, un molino, un tal, no sé cuánto, del término que haya, y se lo concede. Claro, deberían de tener permiso. Y entonces lo explotaban porque como... Yo no sé, ahora en la actualidad, la ley, cómo estarán sobre los caminos de sirga. Los caminos de sirga eran los caminos que iban para la orilla, que su misión era con maroma arrastrar los barcos por el río. Yo hace poco habló algo, vi una noticia y no sé ahora cómo estará eso, en plan si ya son vías comunales, están protegidas como las vías pecuarias, no lo sé, porque claro, ya esas caminos de sirgas han cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Actualmente la ley de agua no lo... ahora la ley de agua, no hay nada que haga referencia a ese tipo de camino. Muy bien. ¿Alguna...? Tengo una pregunta yo. Dime, Noelia. Es posible recorrido circular aguas arriba, pero ¿y aguas abajo? ¿Hay alguna propuesta, intención? Porque hay un recorrido precioso también ahí que acometer y que incluso no sé si podría dar la vuelta, cruzar el puente con las dos motas, no motas de abajo. Bueno, voy a dar un poco de información y después voy a dar un... Parece que con el puente se acaba todo, ¿no? Claro, no. Voy a dar un poquito más de información respecto al molino, voy a adelantarme un poquito respecto al proyecto. Es verdad que esa sería una segunda parte muy bonita por parte de la restauración e integración de la ribera en Andújar,
pues hasta la ropera, ¿no? Por ejemplo, que entiendo que va por ahí aprovechando incluso las pilastras del ferrocarril y demás, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un segundo proyecto, porque en este no entraría, pero evidentemente al cruzar el puente romano o el puente viejo, la mota ya está siendo aprovechada por muchos ciudadanos, hasta el Sotillo, ¿no? Por la Vega del Sotillo y demás, para hacer deporte. Quería también comentar que lo había adelantado Juan Vicente, el molino, como él sabéis, es particular y estamos trabajando muy intensamente desde la oficina técnica del río pues, para adquirirlo, ¿no? Lo vamos a acabar comprando, si Dios quiere, y pasará a ser, pues, pasará a ser patrimonio municipal. Y en referencia al puente, que estamos todos de acuerdo, que me ha dado bastante curiosidad lo que ha explicado Enrique, porque el ayuntamiento está, no es que esté en referencia pobre, entre comillas, a los servicios que estamos prestando, pero evidentemente una obra como el puente, aparte de ser la consejería, la administración competente, pues es inviable, evidentemente. No tiene el ayuntamiento 3 millones de euros para restaurar el puente, pero sí adelantamos un poco que seguimos trabajando desde tanto a nivel técnico como político, pues para buscar esa financiación y esa coordinación con la Junta que se está dando actualmente, de que si tenemos suerte y asoman esos fondos, por ejemplo, EDIL, por ejemplo, pues el puente lo podríamos ver algún día en restauración. Vamos a verlo y tengamos esa esperanza. Por eso se está trabajando. Es decir, lo que está claro que el que nunca se equivoca, como se suele decir, es el que no hace nada, ¿no? Entonces, en ese camino vamos con la consejería y la preocupación pues, de conservar y de recuperar nuestro patrimonio. Yo quería hacer una pregunta porque se ha hablado sobre nuestro puente y el puente de Lugar Nuevo, pero el puente de la Súa no se ha mencionado y yo tengo entendido, o por ahí he leído, si no lo he leído mal, que es probable, que es también bastante antiguo. No sé si podéis dar información sobre ese puente. El de la Súa, el que está en el rincón del Jándula. El de la ropera. No, es el que está más abajo, el que está más abajo de la Súa, el que cruza el Jándula, ¿no? Sí, el que cruza el Jándula que vaya a la nube. Vamos, ya pasamos a Manuel. Es que en realidad todo eso obviamente requiere. Ahora hay unas técnicas de teledetección y a través de una serie de cartografías y demás que son fantásticas. Hay, por ejemplo, una que se está haciendo en la zona de Fuente Ovejuna, que es magnífica y está determinando pues, la aparición de numerosos yacimientos arqueológicos y sobre todo vías de comunicación. Claro, las vías de comunicación son fantásticas porque si tú te encuentras una vía romana y te encuentras que desemboca en un puente, 2 y 2 son 4. Entonces, eso es clave. Eso, por ejemplo, aquí en la zona de Andújar no se ha hecho aún. Pero si se sabe, por ejemplo, la zona para el área de Córdoba capital, que justo por la falda de la sierra iba un camino romano que era el que servía de explotación, sobre todo relacionado con las minas. Claro, tú cuando te has referido a los dos ojos, estos que están sumergidos, son los que están pegando más, por decirlo así, al margen de Andújar todavía, que no atravesamos, no pasamos más lejos. ¿Son ojos, crees tú, que pueden ser...? Yo creo que ahí hay una vía romana. Vale. Yo creo que sí. Perfecto. Entonces he leído más o menos. Sí. Lo que pasa es que ya digo, todo esto es que requiere de estudio para confirmar cosas. Investigar. Claro. El resto del puente entiendes que será ya posterior, ¿no? Es decir, los actuales arcos, los actuales ojos... Sí, no, claro, los puentes, vamos a ver, lo normal es que los puentes mejor conservados estén en aquellos cauces que no son tan brutalmente, digamos, devastadores como el Guadalquivir. Ahora acaba de mencionar Enrique, pues, diferentes episodios en el siglo XVII de unas inundaciones que eran terribles. Claro, llegar hasta la puerta del Alcázar. Yo mismo estuve excavando en los jardines de Colón y es que allí había unos depósitos de limón antiguos y era porque el agua del río había llegado hasta allí. O sea que eso que estaba constatando Enrique por documentación, yo lo he podido ver aquí directamente en sorteos que se hicieron. Claro, un elemento tan agresivo se lleva todo. La reparación es constante. ¿Dónde vamos a tener los puentes mejor conservados? Especialmente en arroyos y en sitios donde no haya tanto caudal. Es que es lógico. Es lógico. En la zona, por ejemplo, de Extremadura,
en la Lusitania los ríos no son como nuestro Guadalquivir, que nuestro Guadalquivir es que es muy puñetero a eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que allí los puentes romanos están mejor conservados. Ya está. Tú te vas a Córdoba, y Córdoba, por supuesto que el puente tiene un origen romano, eso no cabe duda. Pero de lo que se ve ahora mismo, pues tiene poco de romano, porque está rehecho muchas veces. Eso va a ocurrir en muchos puentes del entorno. Claro, siempre ya digo, vamos a tener los mejor conservados en aquellos sitios donde no están, o sea, que no destroza tanto el arroyo o la corriente de agua que haya. Pero ¿tiene sentido que sea romano el puente en esa ubicación, cuando en esa ubicación no había nada? Porque la villa romana estaría 4 o 5 kilómetros agua arriba. ¿Tiene sentido que esté el puente donde está ahora? Bueno, vamos a ver. Para que haya un puente no es necesario que haya una villa ni haya una ciudad. Tiene que haber un camino. Tiene que haber un camino, una vía. Eso es lo que tiene que haber. Ya está. No viene como duda que había una villa. Sí, por esa zona hay. Bueno, quería hacer otra pregunta, Rafael, en este caso, y era si hay algunos ejemplos de integración de patrimonio, en este caso, por ejemplo, el puente de la autovía, tiene 57 años, si hay algún otro ejemplo en otros municipios de integración de ese tipo de patrimonio ya más moderno en la ciudad, desde una perspectiva que se pueda valorar en ese sentido. A nivel de puente seríamos pioneros, porque no hay mucho todavía, pero bueno, yo lo avanzo. Realmente el patrimonio tan moderno carece todavía de protección. Y entonces, pues aunque ahora mismo no te sabría decir de puesta en valor del puente, que todavía está en funcionamiento, no te podría decir. Estoy pensando en la posibilidad de hacer pasarelas peatonales, paralelo, siguiendo las vías, hacer algún tipo de actuación que podría ser novedoso. Pero ahora mismo en ejecución yo creo que no. Bueno, pero yo creo que todos los puentes que se han construido en Sevilla al hilo de la Expo son puentes contemporáneos y muy valorizados, ¿no? Barqueta, Lamillo, yo creo que ya... Un puente de autovía en plan bestial, porque es que tú te pones debajo. Sí, con el brutalismo. No es un puente de paseo como se hace para la gente. Pero se puede porque yo creo que falta un poco también sensibilizar sobre esa capacidad estructural que pueden tener esas vigas invertidas, porque no se ha sabido leer ni interpretar el patrimonio de estas características desde abajo tampoco, ¿no? Es cuestión de empezar a ver los puentes desde abajo, empezar a entender cómo funcionan. También cuando se planifica, que Ricardo lo ha dicho antes, no se planifica como que hace Santiago Calatrava para la Expo, que hace el puente famoso, precioso, atirantado, estos no son atirantados, pero luego pone 2 vías peatonales en ambos sentidos. Pero claro, aquí se podría poner, no es un puente comparable para ese tipo de actuación. Se me ocurre que podría ser compatible una pasarela peatonal y de hecho las vistas que tiene hacia allá el puente viejo ya sería espectacular. Vale. Vamos, a punto, yo estoy tomando nota y no lo veo cambiado, similar a este, no lo veo, estoy ya yo sí que, claro, es lo mismo, lo proyecta creo que es difícil. Bueno, pero por ejemplo el de Barqueta, de Manzanares, hay luego otros puentes que son como más funcionales, van a cubrir un vano, los mismos pilares posibles, los algo rebajados, para posibilitar la navegación deportiva también. Yo hablaba bastante, ¿no? Yo creo que y sí que se está allí fomentando un poco desde el planeamiento, desde el entender los puentes desde abajo, su sistema estructural, su fisonomía. Es cuestión de... En este caso, lo que más me llama la atención es que 15 años de diferencia entre un tramo y otro tramo se ve técnicamente desde abajo como el mismo puente lo puede soportar 5 vigas menos.
No, y es muy interesante que lo incorpores como el tercer elemento, porque no solo eso, sino toda la operación de ingeniería para construir los pilares sumergidos, eso, todo ese proceso, igual que los procesos es lo que se está perdiendo, ¿no? Igual que el proceso del agua del azul hacia el molino, el proceso de construcción de un puente con una pila, con un dragado, es también interesante contarlo. Yo creo que sí que puede integrarse en el discurso perfectamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Son las... No, hablar de... Estábamos hablando de, bueno, de que queremos, valoremos todo esto de la cultura del agua y todo eso, y se ha apuntado del pacto de la presa del Jándula, ¿no? La presa del Jándula, se ha dicho, es un elemento arquitectónico en el momento, bueno, estructural extraordinario. Una obra impresionante. Impresionante. Yo he estado, el año que me tocó ser presidente del Parque Natural, vino una arquitecta canadiense y se echó a llorar delante de, sentada allí viendo aquello y porque lo había estudiado, porque lo había visto y tenemos esa, y además lo que significó, ¿no? Darle al caudal al río Guadalquivir, ¿no? Era la función principal de la presa. No era eléctrica, era reguladora del caudal. Reguladora del caudal para, junto con otras que se hicieron, para subir el caudal y hacerlo navegable, que Franco no elimina esa función, entre comillas, aunque se hubiera hecho hasta los años 70. Estaba eso ahí. Y es un elemento extraordinario para unirlo con nuestra cultura del agua y con el significado y como en ese momento los arquitectos hicieron ese elemento que hasta la maquinaria está dentro para que no fuera, no rompiera en aquellos tiempos, no rompiera el elemento visual, y se hace como una ola de agua que se uniera a la torreta junto a los castillos de baño y todo eso, o sea, que era una obra muy significativa donde intervinieron personajes tan importantes, ¿no? Y incluso el que facilitó que viniera el famoso Horacio Echeverrieta, que hace ahora mismo el Juan Sebastián Elcano se hizo en su astillero, ¿no? Y que trae facilita la economía, y los yacunos y toda esta gente que vino a Andújar vinieron a raíz de Horacio Echeverrieta. Y es muy interesante darle ese valor también al río y luego la cultura, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Pero la poesía, la pintura, los pintores, que bueno, Juan Hernández hubiera hablado mucho más de eso, ¿no? Evidentemente, que es muy importante y sumar a todo lo que estoy diciendo, que ha sido magnífico. Aquella zona del Jándula, de la presa, hay que ponerla en valor. Sí, ¿no? Pero hay que mejorar la carretera, claro. Hay que mejorarla. Que también hubo un problema cuando estoy hablando de la propiedad, ¿no? Porque claro, aquello se hizo como se hizo y ahora hubo un momento, ¿no? De quién es la propiedad, para los arreglos. Recuerdo cuando el Parque Natural estaba yo de presidente y era eso, ¿no? Uno de las que quién es la propiedad, ¿no? Si es de Sevilla, aquello hay que ponerlo en valor, ver el poblado que todavía existe, en fin. Y aquello fue, bueno, aquello ya sabes tú, ¿no? Que fue un poblado, bueno, además con unas medidas sanitarias con la gente, con vacunas, o sea, humanísticamente, ¿no? Para la malaria, sí. Sí, para la malaria fue una cosa genial, ¿no? Que nos debe de dar orgullo, ¿no? De todas maneras, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay también otra presa que está reconocida como bien de interés cultural. Claro. Que se puede hacer. Es la del Carpio. La del Carpio, que era unida, era la misma empresa, Mergemol. Sí. Ahí en el Carpio hay un centro de interpretación muy bonito, hay una maqueta impresionante. Es de lo mismo. Que se llama El Salto. Y la Biblioteca de Andalucía tiene todos los trozos de películas, las películas que yo he visto de la construcción de la presa del Jándula, ahí en Córdoba, ¿no? Que es precioso. Ver como aquella obra gigantesca y cómo se hizo todo el poblado y toda la escuela, o sea, cómo se hizo un carácter muy bueno, muy interesante. Muy bien. Lo que está claro es que Andújar es el origen del proyecto de navegabilidad moderno del Guadalquivir. Aquí.
Es que tenemos muchísimos valores. Y todo está relacionado con el Monte del Río, con todo el... Hablamos de patrimonio. Todos esos hitos que estamos... Tenemos valores patrimoniales muy significativos que hay que darle valor, ¿no? Y que empezar, pues, veamos todo eso. Bien. Bueno, son las 9:00 ya. ¿Alguna pregunta más, alguna curiosidad? Si alguien tiene una duda, pues las chicas, mis ninfas del agua, como yo le llamo, ahí en la Casa de la Torre, tienen su oficina y os pueden atender perfectamente, ¿no? ¿Dónde está Mari Carmen? ¿Se ha ido? Y cualquier duda o si queréis información asimilada y demás, la página web siempre la actualizamos, se llama Besando Guadalquivir.